Bueno, pues hola a todos, un viernes más aquí en el set de verano, no en la ubicación pues típica en Badalona, ya me perdonaréis, los medios son los que son y nos tenemos que habituar a ellos. Una cosa es en casa, otra cosa es pues en la estancia de verano. Bien, hoy voy a hablaros de 100 conceptos básicos sobre audio. El audio es una representación de las ondas sonoras en forma de señales eléctricas o digitales que se pueden grabar, procesar y reproducir. A continuación presento 100 conceptos clave relacionados con el audio. 1. Frecuencia. Frecuencia es el número de ciclos que una onda sonora completa en un segundo, medida en hertz o hz. Una frecuencia más alta corresponde a un tono más agudo, mientras que una frecuencia más baja corresponde a un tono más grave. El rango de audición humana generalmente, como todos ya sabemos, se encuentra entre los 20 Hz y los 22 kHz. 2. Amplitud. La amplitud de una onda sonora se refiere a la altura de las ondas, lo que determina el volumen o la intensidad del sonido. Cuanto mayor es la amplitud, más fuerte es el sonido percibido. 3. Timbre. El timbre es la calidad o el color del sonido, si es válida esta definición, que permite diferenciar entre diferentes fuentes de sonido, incluso si están produciendo exactamente la misma nota musical. Por ejemplo, una guitarra y un piano tocando la misma nota, por ejemplo, el La natural a 440 Hz, no suenan iguales. ¿Debido a qué? A sus timbres únicos. Velocidad de muestreo. 4. Sampling rate. Es la cantidad de muestras de audio tomadas por segundo cuando se digitaliza una señal analógica medida en kilohertz o kilohercios o KHZ. Un estándar común en la industria es los 44,1 kHz utilizado en CDs de audio. Cuanto mayor es la velocidad de muestreo, más precisa es en un principio, ya lo vimos también en un anterior post, la representación digital del sonido. 5. Profundidad de bits. Bit depth. Se refiere al número de bits utilizados para representar cada muestra de audio, lo vimos también en aquel anterior post, en una señal digital. Una mayor profundidad de bits permite una mayor representación del rango dinámico. Eso es mayoritariamente lo que consigues con mayor número de bits, aparte de mejor representación digital. Por ejemplo, una profundidad de 16 bits, tal y como ya vimos y mencioné, puede representar 65.536 niveles de amplitud diferentes. 6. Relación señal-ruido o SNR. Es la medida de la proporción entre la potencia de la señal de audio y la potencia del ruido de fondo no deseado. Un mayor SNR indica una grabación más clara y con menos ruido de fondo. 7. Compresión de audio. La compresión de audio reduce el tamaño de los archivos de audio mediante la eliminación de datos redundantes o menos perceptibles en un principio. Existen dos tipos principales: compresión con pérdida, los archiconocidos MP3 y MP4, y compresión sin pérdidas, como por ejemplo el FLAC. 8. Ecualización o EQ. Es el proceso de ajustar el balance de las frecuencias en una señal de audio. Los ecualizadores permiten aumentar o disminuir ciertas frecuencias para mejorar el sonido o adaptarlo a diferentes espacios acústicos. Dejémoslo aquí porque algunos entienden que ecualizar es hacer con el sonido lo que les place o les da la gana, y otros entendemos que la ecualización sirve para otras muchas cosas. También tenéis un post donde hablamos precisamente sobre ello. 9. Reverberación o reverb.
La reverberación es un efecto que se produce cuando un sonido se refleja en superficies y llega a nuestros oídos en múltiples momentos ligeramente diferentes, creando una sensación de espacio o ambiente. Este efecto es común en grabaciones de música y efectos de sonido, y también en salas no acondicionadas. 10. Latencia. La latencia es el retraso temporal entre la entrada de un sonido, por ejemplo, cuando hablas por un micrófono, y la salida, cuando escuchas ese sonido procesado a través de altavoces o auriculares. Es un factor muy crítico en la producción de audio en tiempo real, como en la grabación también de música y sobre todo de sonidos. 11. Hit drum. El hit drum es el margen entre el nivel máximo de señal de audio que un sistema puede manejar sin distorsión y el nivel de la señal nominal o estándar. Es esencial para evitar la distorsión en grabaciones y producciones, ya que permite un espacio para picos inesperados en la señal sin causar ninguna sobrecarga. 12. Fase o phase. La fase se refiere a la relación temporal entre dos o más ondas sonoras que se combinan. Si dos ondas están en fase, sus picos y valles se alinean, lo que puede resultar en un aumento en la amplitud total, constructiva. Si están fuera de fase, podrían cancelarse entre sí. De hecho, no podrían, se cancelan, lo que se llama destructiva o disruptiva, reduciendo la amplitud o incluso creando silencio en casos más extremos. 13. Estéreo versus mono. También hice un post hablando sobre el estéreo, el mono, la cuadrafonía, los sonidos 360, los 3D, los 8D. Tenéis ahí un post también. Pero bueno, repasémoslo. El audio monofónico utiliza una única pista de audio, lo que significa que todos los sonidos se mezclan en una sola señal, reproducida igual por todos los altavoces o auriculares. El audio estéreo o estereofónico, por otro lado, utiliza dos canales, izquierdo y derecho, para crear una percepción de espacio y dirección, dando una experiencia de escucha mucha más rica y dimensional. 14. Panorama o panning, algo que algunos parecen desconocer, porque hubo uno por ahí, sí, uno que no enseña la cara, no lo ha enseñado nunca y que no sabemos cómo se llama porque tiene un seudónimo, que dice, no, para grabar en estéreo hacen falta dos micrófonos. Se ve que no conocía el panning. Entonces yo me pregunto, ¿y para grabar en Dolby Atmos qué hacen falta? ¿64 micrófonos? Y en 360 deben hacer falta 360 micrófonos, ¿no? Bueno, ya me contestarás, amigo. La panorámica se refiere a la distribución del sonido entre los canales izquierdo y derecho en una mezcla estéreo. Permite colocar diferentes elementos, en este caso instrumentos, de una grabación en distintas posiciones dentro del campo estéreo, lo que ayuda a crear un paisaje sonoro más completo y espacial. 15. Filtro. Un filtro es un proceso de procesamiento de señales que modifica la amplitud de ciertas frecuencias en una señal de audio. Existen varios tipos de filtro, como por ejemplo filtro pasa altos o high pass filter, que permite que las frecuencias altas pasen y atenúa las bajas. Filtro pasa bajos o low pass filter, permite que las frecuencias bajas pasen y atenúa las altas. ¿Por qué digo atenúa? Porque un filtro jamás corta. Un filtro tiene una pendiente y tiene una Q. ¿Eh? Por eso digo atenúa progresivamente. ¿Eh? Filtro pasabanda o band pass filter. Permite que solo un rango específico de frecuencias pase, haciendo que las que no están en ese rango se atenúen. Filter o filtro notch o notch filter atenúa un rango muy estrecho de frecuencias. Al contrario del pasabanda, este atenúa esas frecuencias y el otro deja pasar esas frecuencias. 16. Compresión dinámica. La compresión dinámica es un proceso que reduce el rango dinámico de una señal de audio, es decir, la diferencia entre las partes más suaves y más fuertes. Esto se logra reduciendo el nivel de las señales que superan un cierto umbral. Es común en la mezcla y masterización de música para lograr un sonido más consistente y controlado. 17. Limitador. Un limitador es un tipo
extremo de compresión dinámico que limita el nivel máximo de la señal de audio, asegurando que no exceda de un cierto nivel de volumen, sobre todo en dBs. Es crucial en la masterización para evitar distorsión y asegurar que la señal no sobrepase los límites deseados. 18. Dithering. El dithering es una técnica utilizada en la conversión de audio digital para suavizar el ruido de cuantificación o cuantización cuando se reduce la profundidad de bits de una señal de audio. ¿Veis ahora el problema de subir bits, bajar bits, sobresamplear, remuestrear? Se crean una cantidad de problemas que también lo vimos en un post sobre este tema. Añade una pequeña cantidad de ruido aleatorio para hacer menos perceptible los enredos introducidos durante la conversión. 19. Aliasing. También hablamos sobre esto, pero una ligera pincelada. El aliasing ocurre cuando una señal de audio contiene frecuencias que son más altas de la mitad de la tasa de muestreo, conocido como la frecuencia de Nishkic. Hablamos también sobre las frecuencias de Nishkic. Esto causa que esas frecuencias se plieguen, lo que se llama digitalmente un pliegue, y se interpreten incorrectamente como frecuencias más bajas, lo que resulta en distorsión. Para evitar el aliasing se utiliza un filtro anti-aliasing, evidentemente, antes de la conversión de analógico a digital. 20. Ruido blanco y ruido rosa. También hablamos sobre ellos. Ruido blanco es un tipo de ruido que contiene todas las frecuencias en el espectro de audio con la misma intensidad. Se asemeja al sonido de una televisión o radio cuando no tienen señal, aquel soplido tan característico. Bien, pues el sonido blanco es similar a esto. Ruido rosa es similar al ruido blanco, pero con la energía distribuida en una proporción inversa a la frecuencia, lo que significa que las frecuencias más bajas son más prominentes. Más energía en las bajas, menos en las altas. Esto es más común en la naturaleza y es utilizado en pruebas de acústica debido a su representación más natural del sonido. 21. Normalización. La normalización es un proceso de ajustar el nivel global de una señal de audio para que su pico alcance un nivel objetivo. Generalmente el nivel máximo sin distorsión son 0 dBs/s. Atención, dBs/s. Hablamos también de la diferencia de los dBAs, dBs/fs, dBs/x, dBs/y y dBs/z en audio digital. A diferencia de la compresión, no afecta en absoluto la dinámica del audio, solo el nivel general. Cinder Chain 22. El Cinder Chain es una técnica en la producción de audio donde el procesamiento de una señal de audio, por ejemplo, compresión, es controlado por otra señal diferente. En lugar de hacerlo tú manualmente, haces un Cinder Chain y una señal está controlando la otra. Un uso común del sidechain es la música electrónica, donde el bombo controla la compresión aplicada a otros elementos como por ejemplo el bajo o los sintetizadores, creando un efecto de bombeo o pumping. 23. Desfase o phasing. El desfase es un efecto de audio que mezcla la señal original con una versión retrasada ligeramente en el tiempo, creando un cambio cíclico en el sonido que puede resultar en una textura envolvente. Esos sonidos que parece que te envuelven, eso es el phasing o el desfase. O un barrido en la totalidad o tonalidad del sonido. Es comúnmente usado en guitarras eléctricas y sintetizadores. 24. Flanger. El flanger es un efecto similar al phasing, pero con un retardo variable que cambia cíclicamente, creando un sonido que parece ondular o deslizarse, como si fuera una ola. Es utilizado para crear movimiento y profundidad en las grabaciones. 25. Delay. Delay o retardo es un efecto que produce el sonido original después de un intervalo de tiempo creando un retardo o eco o repetición. Puede ser ajustado en cuanto al tiempo de retardo, la cantidad de repeticiones y la intensidad para crear una variedad de efectos especiales. 26. Distorsión o distortion. La distorsión ocurre cuando una señal de audio se altera de manera no lineal, generando armónicos. ¿Veis dónde está el problema? No presentes en la señal original. Eso es distorsión. Puede ser intencional, como no, como en el uso de pedales de distorsión en guitarras eléctricas, o no deseada,
cuando en el caso de una señal se sobrepasa la capacidad del equipo, causando una saturación desagradable. Hablaremos de quién crea la distorsión también, al igual que los armónicos en futuros posts. 27. Clipping. Todos hemos hablado del clipping. Bueno, pues ¿qué es el clipping? Es una forma de distorsión que ocurre cuando una señal de audio excede el rango máximo que un sistema de audio puede manejar, cortando las cimas de la onda de audio. Esto resulta en un sonido distorsionado y áspero. En audio digital esto ocurre cuando la señal sobrepasa los 0 dBs, no dBs RMS o dBAs, 0 dBs. Feedback o retroalimentación. 28. El feedback es un bucle de señal que ocurre cuando el sonido de un altavoz es captado por un micrófono y luego vuelto a amplificar, creando un bucle que puede resultar en un chillido muy agudo o una resonancia. Es un fenómeno común en sistemas de sonido en vivo. Existe también el anti-feedback, ¿eh? Es un botoncito en la mesa de mezclas, anti-feedback, y se va el feedback más allá de Pernambuco. 29. Modulación. La modulación es el proceso de variar una propiedad de una señal, como la amplitud, frecuencia o fase, en función de otra señal. Hay varios tipos de modulación utilizados en el audio. Por ejemplo, AM o modulación de amplitud. Cambia la amplitud de una señal en función de la otra. FM o modulación de frecuencia. Cambia la frecuencia de una señal en función de otra. PM o modulación de fase. Cambia la fase de una señal en función de otra. Trémolo, modulación de amplitud lenta que produce un efecto de variación en el volumen. Vibrato, modulación de frecuencia lenta que produce un efecto de variación en el tono. 30. Reamplificación o reamping. El reamping es una técnica de producción de audio que consiste en grabar una señal de audio limpia sin ningún efecto de ningún tipo y luego enviarla a través de amplificadores o efectos externos para capturar diferentes sonidos. Es común en la grabación de guitarras donde se puede grabar una señal directa y luego experimentar con diferentes amplificadores o efectos. 31. Cuantización o cuantificación. La cuantización o cuantificación es el proceso de asignar valores discretos a la señal de audio digital. En música también se refiere a ajustar notas o ritmos a una rejilla temporal específica para corregir errores de tiempo o para lograr un efecto rítmico más preciso. 32. Grano o grain modular síntesis. 32, he dicho, ¿no? La síntesis granular es una técnica de síntesis, no el sonido granular que algunos se han inventado, no. El granular o grain síntesis. Síntesis sonora que manipula pequeños fragmentos de sonido, llamados granos, que son típicamente de duración muy corta. Estos granos pueden ser reorganizados, estirados o combinados, o contraídos también, evidentemente, para crear texturas y sonidos únicos que serían imposibles con métodos tradicionales de síntesis y mucho menos en analógico. 33. Psicoacústica. La psicoacústica, lo vimos también en un anterior post, es el estudio de cómo los humanos reciben y perciben el sonido. Examina aspectos como el rango dinámico percibido, la localización del sonido, la percepción del tono y los fenómenos de enmascaramiento, donde ciertos sonidos pueden hacer que otros sean totalmente inaudibles o camuflados. De ahí el enmascaramiento. También lo vimos en un anterior post. 34. Hash effect o efecto hash. Hash es H-A-A-S. El efecto hash es un fenómeno psicoacústico donde un sonido que llega al oído con un retraso muy corto, menor a los 40 milisegundos, en relación con otro similar que se percibe como una única fuente de sonido, pero en una sensación de dirección. Este efecto se utiliza para crear sensación de espacio en mezclas estéreo. 35. Ambisonics. Ambisonics es una técnica de grabación y reproducción de sonido que se captura la información de dirección de una escena sonora completa en 3 dimensiones. Hay quien dice que no se puede medir, que no se puede controlar, que no se puede reproducir. Pues el Ambisonics lo hace, mi querido señor. Incluyendo incluso la altura, es decir, profundidad, altura, dirección,
no se puede medir, no se puede controlar, no se puede reproducir. Ya lo expliqué, pues aquí otra vez. A diferencia del estéreo, que solo ofrece una experiencia en dos dimensiones, izquierda y derecha, el Ambiphonics permite una experiencia envolvente y es utilizado en realidad virtual y aplicaciones inmersivas. No confundir con el 360 o el 3D. Es otra tecnología. 36. Convolución. La convolución en audio es un proceso matemático que combina dos señales para crear una tercera señal, usualmente utilizada para emular reverberaciones. Una aplicación común es el uso de respuestas a impulsos o IR para replicar el ambiente acústico de un espacio específico, aplicando la firma sonora que es espacio en una señal seca sin reverberación. 37. La transformada de Fourier. Esto es, mi querido amigo, ese que se pone el sobrenombre de audiophiles. La transformación de Fourier es una técnica matemática utilizada para convertir una señal de audio en el dominio del tiempo como una grabación en su representación en el dominio de frecuencia. Esto permite analizar las componentes de frecuencia de una señal y es fundamental a la creación de ecualizadores, filtros y otras herramientas de procesamiento de señal. Esto es la transformada de Fourier. No jugar como nos da la gana con el sonido, forzar amplificadores con señal de onda triangular o cuadrada a 100, 120K y quemarlos. 38. De Hesser. Un degesser es una herramienta de procesamiento de audio utilizada para reducir o eliminar las frecuencias sibilantes, por ejemplo, sibilantes en las grabaciones vocales, que suelen estar alrededor de los 5-8K. Las sibilancias son sonidos ásperos y agudos que resultan de ciertos sonidos consonánticos como la S, la SH o la CH. 39. MS o Mid-Site. La técnica de MS es un método de grabación y procesamiento estéreo que separa la señal de audio en dos componentes. Dicho de otra manera, el mid centro, que contiene la información en mono, y el side lateral, que contiene la información de diferencia en estéreo. Esto permite el control detallado sobre el campo estéreo durante la mezcla y la masterización. No se puede controlar, no se puede medir. Bueno, pues otra herramienta para controlar, medir y reproducir. 40. Sound design o diseño de sonido. El diseño de sonido es el arte de crear y manipular elementos. No se puede medir, no se puede controlar, no se puede reproducir. Otra herramienta más. Elementos de sonido para producciones audiovisuales, videojuegos, teatro y otros medios. Esto incluye la creación de efectos de sonido, la síntesis de sonido únicos, la manipulación de grabaciones y la mezcla de sonidos para lograr una atmósfera y o emoción deseada. 41. Threshold o umbral. En la compresión de audio y otros procesos de dinámica, el umbral es el nivel en el que el procesamiento comienza a afectar a la señal. Por ejemplo, un compresor o en un compresor, cualquier parte de la señal que exceda del umbral o el threshold establecido será reducida en ganancia. 42. Release o tiempo de liberación. El release es el tiempo que tarda un procesador de dinámica, como un compresor, por ejemplo, en dejar de reducir la ganancia después de que la señal ha caído por debajo del umbral. Es un parámetro crítico para determinar cómo el compresor sigue la dinámica de una señal. 43. HRTF o Head Related Transfer Function. Las funciones de transferencia relacionadas con la cabeza HRTF describen cómo los oídos perciben el sonido en relación con la posición del mismo en el espacio. No se puede medir, no se puede controlar, no se puede reproducir. Toma ya otra. Estas funciones son utilizadas para crear experiencias en audio 3D y 360, simulando cómo un sonido debería llegar a los oídos desde diferentes direcciones y distancias, esencial para la realidad virtual y el ámbito binaural. Bien, pues 44, binaural audio o audio binaural.
El audio binaural, no también un señor que, bueno, parecía que se iba a comer el mundo con su canal y que hace semanas y semanas que no sube nada y que decía que él sabía mucho y que lo que no sabía lo preguntaba y nos presentó una cabeza y voy a grabar en binaural porque en binaural en YouTube se oye de la... Bueno, pues esto es el sonido binaural, mi querido amigo. Se refiere a la grabación y reproducción de sonidos que crea una percepción tridimensional de espacio cuando se escucha con auriculares, señor mío. Simula la manera en que el sonido llega a los oídos de un oyente, permitiendo una experiencia inmersiva y más realista. 45. Soundstage. Soundstage es la percepción del espacio y la ubicación de diferentes elementos de audio dentro de una mezcla estéreo o surround. No se puede medir, no se puede controlar, no se puede reproducir. Otra más. Un soundstage bien diseñado permite al oyente identificar y ubicar con precisión las fuentes de sonido, creando una experiencia auditiva más rica y envolvente. 46. Room Acoustics o acústica de sala. La acústica de sala se refiere a cómo el sonido se comporta en un espacio cerrado. Factores como la forma de la habitación, los materiales de las paredes, el mobiliario y la cantidad de objetos en la sala afectan la reflexión, absorción, difusión, etcétera, etcétera, etcétera. También lo vimos en una serie de posts donde hablamos de todos estos materiales y de la sala y sobre todo de los absorbentes, los difusores, las trampas de graves, etcétera, etcétera. Una buena acústica o un buen room acoustics es esencial para obtener una reproducción del sonido precisa, especialmente en estudios de grabación y salas de conciertos o de masterings. 47. Soundproofing o aislamiento acústico. También hablamos del material de aislamiento acústico, volvamos a repasarlo. El aislamiento acústico es el proceso de bloquear el sonido para evitar que se transfiera de un lugar a otro, sobre todo para no molestar a los vecinos, por ejemplo. Esto se logra utilizando materiales y técnicas que absorben el sonido o lo reflejan, minimizando la transmisión de ruido. Es fundamental en estudios de grabación, salas de ensayo, espacios y habitaciones cercanos a fuentes de ruido o sonido. Pero esto se tiene que hacer como Dios manda, no a la babalá, porque podemos conseguir dos cosas. O bien que no se oiga nada, o bien que se oiga un auténtico desastre. Lo que se llama habitaciones o espacios sordos. 48. Absorción versus difusión. También lo hablamos, repasémoslo. Absorción se refiere a la capacidad de un material para absorber energía sonora, reduciendo la cantidad de sonido reflejado en una habitación. Materiales como la espuma acústica o los paneles de fibra son los más comunes para controlar las reflexiones y mejorar la calidad del sonido en una sala. Difusión se refiere a la dispersión del sonido en muchas direcciones a partir de una superficie irregular o difusores. Los difusores ayudan a mantener el sonido natural en una sala, evitando reflejos fuertes, pero sin eliminar las reflexiones por completo. También los ponemos de cualquier manera y contenemos y obtenemos una sala con el cubo. Sí, hombre, sí, ese señor también, ese que se llamaba Audiophile, dice que triunfa con sus paneles de absorción, difusión, sus trampas de graves. Sí, sí, no hagamos ninguna medición y verás tú lo que nos pasa. 49. Microfonía y técnicas de microfonía. Las técnicas de microfonía son estrategias y métodos utilizados para colocar y utilizar micrófonos en diferentes situaciones de grabación o amplificación. Algunas técnicas comunes incluyen el XY, dos micrófonos cardioides colocados en un ángulo de 90 grados entre sí, apuntando hacia la fuente sonora para capturar un campo estéreo con buena coherencia. AB, dos micrófonos omnidireccionales separados por una distancia, capturando el sonido estéreo más amplio y natural. O RTF, una técnica que utiliza dos micrófonos cardioides separados por 17 centímetros en un ángulo de 110 grados, diseñada para imitar la percepción de los oídos humanos. Bloomlane utiliza dos micrófonos bidireccionales en configuración de 90 grados para capturar una imagen estéreo detallada. ¿Ves, mi querido señor, ese que no enseña su face ni dice cuál es su nombre?
¿Por qué se utiliza más de un micrófono? No para crear el estéreo, sino para esto, señor mío, para las técnicas de microfonía y captura de sonidos. 50. Field recording o grabación de campo. La grabación de campo implica la captura de sonidos en el entorno natural. No se pueden medir, no se pueden controlar, no se pueden reproducir. Pues otra técnica más. Y también en el urbano, fuera de un estudio. Es común en la producción de cine, documentales, diseño de sonido y arte sonoro. Requiere de equipos portátiles y técnicas muy específicas para manejar condiciones ambientales como el viento, el ruido y las reflexiones. El Foley, 51. El Foley es la reproducción de efectos de sonido en un estudio que se añade a las películas, vídeo, televisión u otros medios en postproducción para manejar y mejorar la calidad sonora. Estos sonidos son producidos por artistas de Foley que sincronizan los efectos con la acción en pantalla, como pasos, golpes, crujidos, etc. Cabe destacar, y quiero mencionar aquí, un gran abrazo a Kiko Vidal, un gran artista de Foley, tiene su propio estudio en Canet de Mar. Es hijo de Badalona, es hijo de uno de mis mentores y hermano de otro de mis mentores, Francesc Vidal y Joan Vidal, y reconocido por la Real Academia de Cinematografía Española como uno de los mejores artistas de Foley y su estudio de grabación uno de los mejores a nivel incluso internacional. 52. DAW o Digital Audio Workstation. Una estación de trabajo de audio digital o DAW es un software utilizado para grabar, editar, mezclar, reproducir y masterizar audio. Ejemplos populares incluyen, por ejemplo, Pro Tools, Ableton Live, FL Studio, Logic Pro y Cubase. Los DAW son el centro de producción musical moderna, permitiendo trabajar con múltiples pistas hasta infinidad, más de 256, efectos y herramientas de procesamiento de audio. 53. Latency Compensation o compensación de latencia. La compensación de la latencia, también hablamos sobre la latencia en otros anteriores posts, es una característica de las DAWs que ajusta automáticamente el tiempo de las pistas para alinearlas cuando se aplican efectos o procesos que introducen estos retrasos o latencias. Esto asegura que todas las pistas estén perfectamente sincronizadas correctamente durante la reproducción y la mezcla y, sobre todo, la postproducción y el mastering. 54. Automation o automatización. La automatización en una DAW permite al usuario programar cambios en parámetros como volumen, panorámica, etcétera, 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 a lo largo del tiempo en una pista o en varias pistas, evidentemente. Esto se utiliza para añadir dinámica y movimiento a la mezcla sin necesidad de ajustes manuales y sobre todo en tiempo real. 55. Audio interface o interface de audio. Esta también es buena. Una interface de audio, hay algunos que pinchan el micrófono directamente al portátil y la salida de auriculares directamente al amplificador y dicen, con esto ya tengo una interface de audio. Sí, sí, y un carajo, por no decir una grullería más grande. Una interface de audio, señores, es un dispositivo de hardware que permite conectar micrófonos, instrumentos y otros equipos de audio a una computadora, un ordenador. Las más conocidas y los que todos estamos habituados a ver son esas cajas rojas de un fabricante que se llama Focusrite. Convierte las señales analógicas en digitales y viceversa, proporcionando entradas y salidas de alta calidad para grabaciones y reproducción. 56. Buffer size o tamaño del buffer. El tamaño del buffer es la cantidad de muestras de audio que se almacenan temporalmente en la memoria antes de ser procesadas, transmitidas o streameadas. El tamaño del buffer es más pequeño, reduce la latencia, pero puede aumentar el riesgo de microinterrupciones, interrupciones o clics en la reproducción. Un tamaño de buffer más grande aumenta la estabilidad, pero también la latencia. Esto, aquellos que dicen que no, que el problema con los ZACs y tal, y los microcortes, métele más buffer. Sí, sí, verás tú la latencia que tendrás. O reduce el buffer y luego resulta que tienes más microcortes. 57.
Nitschke Theorem o teorema de Nitschke. Vamos aquí a ver una pincelada. El teorema de Nitschke, señores, establece que para digitalizar correctamente una señal de audio, la tasa de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta contenida en la señal original. Esto es fundamental para evitar el aliasing, la distorsión de altas frecuencias en la señal digitalizada. Pongamos un pequeño ejemplo. Si queremos digitalizar 22K con una frecuencia de muestreo de 44K, tenemos suficiente. Pero ¿qué ocurre si queremos ir un poquitín más allá? Por ejemplo, 33K como frecuencia máxima a digitalizar. Pues necesitaremos 66K de muestra. ¿Y qué pasa si queremos ir un poquitín más allá? Pues necesitaremos 48, o 44, o 46, o 66, o 92, o 96, o 192. Pero yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Si simplemente con el doble de la frecuencia máxima que queremos digitalizar tenemos de sobra. Planteémoslo, por favor, recapacitemos. 58. VST o Virtual Studio Technology. Un VST es un estándar para plugins de audio que permite la integración de efectos y sintetizadores virtuales en una DAW o estación de audio digital. Los plugins VST son especiales y esenciales en la producción moderna de música, permitiendo a los usuarios acceder a una amplia variedad de sonidos y herramientas creativas. 59. Oscilador u oscillator. Un oscilador es un componente de un generador o sintetizador que genera una onda de sonido básica, seno, diente de sierra, triangular, cuadrada, etc. Esto es lo mismo que un generador de funciones, pero algo más simple, un simple oscilador o un oscillator. Estas ondas son las materias primas para crear sonidos complejos mediante la síntesis de audio. Los osciladores son fundamentales en la creación de música electrónica y efectos de sonido y, por tanto, son la base de cualquier sintetizador monofónico, polifónico, digital o analógica. 60. Envelope o envolvente. Una envolvente es una forma de controlar cómo evoluciona un sonido a lo largo del tiempo, generalmente utilizando parámetros como el attack o ataque, decay, decadencia, sustain o sostenido y relevation o liberación. ¿Os acordáis del ADSR? Pues aquí lo tenéis. Attack, decay, sustain y relevation. La envolvente se utiliza para moldear la dinámica de un sonido, como la manera en que un piano, por ejemplo, toca una nota, desde el golpe inicial hasta que el sonido se desvanece. Es decir, golpeo, attack, sustain, cómo se sostiene, decay, cómo decae, y release o liberación. 61, LFO o Low Frequency Oscillator. Antes hemos visto un oscilador, ahora vemos un Low Frequency Oscillator o oscilador de baja frecuencia. Genera una onda de sonido a una baja frecuencia, muy baja frecuencia, normalmente por debajo de los 20 Hz, que no es audible por sí misma, pero se utiliza para modular otros parámetros de un sonido, como el tono, la amplitud o la panorámica. Veamos un pequeño comentario, si me permitís. Hay gente que dice, ¿para qué frecuencias más bajas de 22 o 20 Hz? Pues aquí lo tenéis, para controlar el tono, la amplitud y la panorámica, señores. Los LFOs son herramientas clave en la creación de efectos de vibrato, trémolo y otros movimientos rítmicos en el sonido. ¿Veis ahora su importancia? 62. Phase cancellation o cancelación de fase. La cancelación de fase ocurre cuando dos señales de audio similares están desfasadas, lo que puede resultar en la atenuación o completa cancelación de ciertas frecuencias. Esto puede ser un problema en la grabación de mezclas de audio, especialmente en técnicas estéreo o multicanal, donde las formas de onda de diferentes fuentes o canales pueden interactuar las unas con las otras de manera no deseada. 63. Trasciente o transients.
Los transientes son los elementos de una señal de audio que ocurren al inicio de un sonido, como en el golpe inicial de un tambor o el rasgueo de una cuerda. Son críticos para la percepción del ataque y la claridad de un sonido y son a menudo el foco en la edición de audio para realzar o suavizar el impacto de un sonido. 64. Limiter o limitador. Un limitador es una herramienta de procesamiento muy utilizada de dinámica que establece un tope en el nivel máximo de una señal que ésta puede alcanzar, evitando que sobrepase un cierto umbral. Es una forma extrema de compresión utilizada para prevenir la distorsión en grabaciones y mezclas, asegurando que el nivel de salida se mantenga dentro de los límites deseados. Otro pequeño ejemplo. Muchos os habréis dado cuenta de que los anuncios parece que siempre estén sobrepasados, pero también os habréis dado cuenta de que jamás distorsionen. ¿Por qué? Porque lo que se hace primero es comprimir, es decir, lo que está a un nivel cero se pone a un nivel X. A partir de ahí se pone un compresor en la parte alta, es decir, que no pase un nivel. Y a partir de ahí un limitador, de tal manera que lo que antes estaba aquí, si yo subo el cero y lo pongo a 20, lo tengo aquí. Si además le pongo un compresor, lo mantengo en este rango dinámico a toda castaña, le pongo un limitador para que no sobrepase la saturación y de esta manera no distorsiona. Aquí tenéis el porqué de por qué los anuncios suenan más fuertes. 65. Multiband compresión, una variante de lo que acabamos de ver hace un rato. La compresión multibanda divide la señal de audio en varias bandas de frecuencia, permitiendo la aplicación de compresión en cada banda de manera independiente. Esto permite un control más preciso sobre el rango dinámico de diferentes partes del espectro de frecuencia, útil para balancear mezclas complejas y controlar resonancias específicas. 66. Ducking, que no pato. El ducking es una técnica en la que el volumen de una señal, como la música de fondo, se reduce temporalmente cuando otra señal, como por ejemplo la voz, está presente. Esto se usa sobre todo en sistemas y estudios de doblaje. Es comúnmente usado en radio y televisión también para asegurar que un discurso sea claramente audible sobre la música o efectos. El ducking existen incluso mesas de mezcla que lo hacen automáticamente. Cuando la voz empieza a hablar, el resto de canales se reducen una cierta cantidad de dBs. 67. Sine wave u onda senoidal. Una onda senoidal es la forma de onda básica común, caracterizada por su única frecuencia sin armónicos. Que no nos vendan la moto. Es fundamental en la síntesis de sonido y se utiliza como base para generar sonidos más complejos mediante técnicas de síntesis evolutiva o modulación. 68. Vocoder. Algunos habréis oído hablar de él. El vocoder, no confundir con el autotune, es un efecto que utiliza la señal de audio entrante, como por ejemplo normalmente una voz, y la utiliza para modular el sonido portador, como un sintetizador, creando un efecto robótico y transformando la voz para que siga las características del sonido portador. Insisto, no confundir con el tan traído llevado autotune. Un efecto muy conocido es el... Ah, me acordaré. Bueno, habréis oído aquello de que se ponen como un embudo en la boca con un tubo, tocan la guitarra y mientras van hablando la guitarra parece que hable. Esto es el vocoder. Perdonaréis que no me acuerde ahora de un disco muy conocido, de un músico muy conocido, pero que ahora no me viene a la cabeza. 69. Resonancia. La resonancia es un fenómeno que ocurre cuando una frecuencia específica se amplifica debido a las propiedades físicas de un objeto o espacio de escucha. Resonancia en nuestros espacios de escucha. En el contexto de audio, la resonancia puede causar picos en ciertas frecuencias que son más audibles o prominentes. Los ecualizadores y filtros son herramientas muy comunes para controlar las resonancias. No, los ecualizadores no sirven para nada. Solamente me sirven para colorear y poner la música a mi gusto. Entre otras cosas, para esto sirve un ecualizador, sobre todo los paramétricos. 70. Subkick. El subkick es un tipo de micrófono o transductor diseñado específicamente para capturar frecuencias extremadamente bajas, como las producidas por el bombo de una batería. A menudo un altavoz es utilizado como un micrófono de subkick
capturando el golpe o sub en el sonido de un bombo. Habréis visto a veces que no se ve como un micrófono para capturar el boom, boom, boom del bombo de las baterías, pues se utiliza el sub kick. 71, overdrive. El overdrive es un efecto de audio que simula la distorsión suave que ocurre cuando un amplificador de tubos se empuja más allá de su capacidad. Es común en la guitarra eléctrica y otros instrumentos para agregar armónicos, ahí se crean los armónicos, cálidos y un carácter más agresivo al sonido. 72. Volvamos otra vez al aliasing. El aliasing es un artefacto que ocurre cuando una señal analógica es muestreado a una frecuencia insuficiente, resultando en la generación de frecuencias faltas o erróneas. Para evitar el aliasing se utiliza, ya lo hemos comentado, un filtro pasabajo antes del proceso de muestreo y se sigue el teorema de Nishkinch. 73. Transient Designer. Un Transient Designer es una herramienta de procesador de audio que permite modelar transientes de una señal. Ya hemos visto también lo que es un transiente, ajustando específicamente el ataque y la sostenibilidad sin afectar el resto del sonido. Esto es útil para resaltar o atenuar elementos transitorios como golpes de batería o los ataques de instrumentos de una cuerda. ¿Veis el ADSR para qué sirve? Esas baterías tan contundentes, pues Transient Designer, ADSR, compresores como Dios manda, bien utilizados, y baterías como auténticos cañones. 74. First Invasion o inversión de fase. Muy importante también este concepto. La inversión de fase invierte la polaridad de una señal de audio. Es una técnica utilizada para corregir problemas de fase entre señales que están evidentemente desfasadas, como la grabación de micrófonos múltiples en una batería, donde el sonido de un tambor puede llegar desde dos micrófonos diferentes en un momento ligeramente desfasados. Mediante la inversión de fase y otras herramientas digitales, evidentemente, esto se corrige. 75. El panning, la panonarización. El panning se refiere a la distribución de una señal de audio en el campo estéreo. Es un botoncito que te dice, este va aquí, 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 este va aquí. ¿Eh? Moviéndole o moviéndola entre los canales izquierdo y derecho. La panonización es clave para crear una mezcla estéreo equilibrada, permitiendo la colocación de diferentes elementos o instrumentos de audio en el espacio. 76. Pitch shifting. El pitch shifting es un proceso para cambiar la altura tonal de una señal de audio sin alterar su velocidad. Atención, la altura sin variar su velocidad ni su frecuencia, la altura del tono. Se utiliza en producción musical para corregir afinaciones, como anomalías o efectos especiales. Herramientas como el autotune, ahora sí, o el Melodyne son muy populares para este propósito. ¿eh? Tanto el Melodyne como el autotune se basan en esto, en el pitch shifting. Estos dos softwares, ahora son softwares, antes eran standalones, lo hacen de forma automática, tú le dices dónde y hasta dónde, y si no te pasas, lo corrigen. Si te pasas, producen ese tono metálico en las voces que algunos raperos y, bueno, gente muy moderna, pues les gusta tanto. 77, el crossfade. También esto es crossfade, no lo que algunos malentienden. Un crossfade es una técnica de mezcla en la que una señal de audio se desvanece gradualmente, mientras otra señal se incrementa, creando una transición suave entre dos sonidos. Es comúnmente la edición de audio para evitar cortes abruptos entre diferentes tomas o pistas. Crossfade es lo que hacen los DJs para que parezca que una canción entra cuando la otra desaparece. 78. Dynamic Range o rango dinámico. El rango dinámico es la diferencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto de una señal de audio puede tener. En grabación y reproducción de audio, el rango dinámico amplio es deseable porque permite una mayor expresión y detalle de la música. Para que os hagáis una idea, si eso es tan importante, los vinilos, los tan amados, traídos y llevados vinilos, se quedan como mucho, el mejor de los vinilos, esos que cuestan tantos cientos de euros, como máximo en 60 dB. Este es el dynamic range de un vinilo. Mientras que un simple CD, no hablo
de un Hi-Res, un simple CD, está más allá de los 120. Los compresores y limitadores se utilizan para controlar, entre otras cosas, el rango dinámico. 79. Noise gates o puerta de ruido. Un noise gate es un procesador de dinámica que atenúa o elimina el ruido de fondo abriendo y cerrando el paso de la señal según un umbral preestablecido. Por ejemplo, hablábamos antes de la batería. La batería tiene diferentes micrófonos y puede ser que el micrófono que tenemos en los platillos también capte el bombo. ¿Qué hacemos? Aplicamos un noise gate de tal manera que solamente dé entrada a la señal cuando capte el psst del plato. Mientras esté el pum de la caja, no se dispara. Solo permite que pasen señales por encima de un umbral, útil para limpiar grabaciones de voces o instrumentos en ambientes ruidosos o donde hay mucha microfonía a su alrededor. 80. Time sketching. Stretching. El time scratching es la técnica para cambiar la duración de una señal de audio sin alterar su tono, al inverso de la otra. El otro alteraba el tono sin alterar la señal. Este altera la señal sin alterar el tono. Es ampliamente utilizado en la producción de música electrónica y en la postproducción para sincronizar pistas de audio con diferentes tiempos o para efectos creativos. 81. Wavefront o forma de onda. Atención a este que también hay que conocerlo. Una forma de onda es una representación visual de una señal de audio que muestra cómo varía la amplitud del sonido a lo largo del tiempo. Esto es el tiempo y esto es la amplitud. La forma de onda son fundamentales en la edición de audio, evidentemente, permitiendo a los ingenieros y los técnicos de sonido ver y manipular las características del sonido de manera precisa y concreta. 82. Parametric EQ o ecualizador paramétrico. Un ecualizador paramétrico es un tipo de ecualizador que permite ajustar con máxima precisión el nivel, la frecuencia central y el ancho de banda o Q de varias bandas de frecuencia. Un ejemplo. La frecuencia central, la frecuencia propiamente dicho, por ejemplo, un K, un kilohertz. El ancho de banda, que es el Q, que es estos 1000 cuando se solapa con el de al lado y con el de al lado. ¿De acuerdo? También su ganancia o su de ganancia. Los ecualizadores tienen 0, más 10, 12, 15 dB, 0, más menos 12, 10, 15 decibelios. También el Q y también la frecuencia la podemos desplazar. Podemos tener un problema, no a 1000, si es fija, sino a 1025. Cogemos el mandito de barras, lo desplazamos a 1020, hacemos un Q muy cerrado y problema resuelto. 83. Harmonics o armónicos. Insisto, hablaremos de quién y por qué generan los armónicos. Los armónicos son frecuencias adicionales que se generan naturalmente cuando un sonido es producido por un instrumento o una voz. Los armónicos son múltiplos y submúltiplos de la frecuencia fundamental y contribuyen al timbre característico de un sonido. En procesamiento de audio se puede manipular para enriquecer o colorear un sonido o una voz. En un próximo post os aseguro y os prometo que hablaremos de quién y dónde se generan y producen los armónicos. 84. Esto está quedando un poco largo, pero bueno, creo que vale la pena. Sampling o muestreo, también importante conocerlo. El muestreo es el proceso de grabar fragmentos de audio y reutilizarlos en un contexto diferente, como en la música electrónica o hip hop. Habréis oído muchas veces que hay un instrumento que suena como una pieza o que nos recuerda una pieza. ¿Esto qué es? Es un sampling, un muestreo. Los samplers, que son softwares o son instrumentos, pueden ser manipulados y transformados para crear nuevas composiciones o texturas sonoras. 85. Sidechain compression. La compresión de side o sidechain es una técnica en la que el compresor es activado por una señal secundaria, el sidechain, en lugar de una señal que está siendo comprimida. Es común que la música electrónica, para lograr el efecto de bombeo, parece que un instrumento bombea a los demás. Esto es el sidechain compression, donde el volumen de un sonido, como por ejemplo el bajo, disminuye cada vez que otro sonido, por ejemplo el bombo, se reproduce o se produce. 86. Saturación o saturation. La saturación es un efecto de audio que emula la distorsión
leve, sin pasarse, y el calor introducido o color para equipos analógicos como cintas o válvulas de vacío. Añade armónicos y suaviza los picos enriqueciendo el sonido con carácter y calidez. 87. Audio Restoration o restauración de audio. La restauración de audio es un proceso muy complicado y muy delicado de eliminar o deducir imperfecciones en grabación de audio antiguas o dañadas, como clics, pops, hiss o ruido de fondo. Había por ahí un señor también de un canal muy conocido que decía, no, yo paso un sonido por un procesador y por otro y por otro y por otro y por otro y así vinilizo mis vinilos y los reconstruyo y quedan hechos un ñapo. Se utilizan herramientas muy especializadas para limpiar y mejorar la calidad de grabaciones históricas o dañadas. 88. Impulse Response, respuesta a impulso. Una respuesta a impulso IR es una grabación del comportamiento de un espacio o dispositivo cuando es golpeado por un breve impulso sonoro. Se utiliza para recrear un ambiente acústico de una sala o el carácter de un equipo en amplificación de reverberación o simulación de amplificadores modelos concretos. 89. Frequency masking o enmascaramiento de frecuencias. Este también es chulo. El enmascaramiento de frecuencias ocurre cuando una frecuencia más fuerte oculta o disminuye la percepción de una frecuencia cercana más débil, es decir, una frecuencia más alta enmascara o disminuye la frecuencia más débil que está justo en su mismo nivel o al lado. Es un fenómeno crítico la mezcla, ya que puede afectar la claridad y el balance de una pista, haciendo que algunos elementos no se escuchen demasiado bien. 90. Room nodes o nodos de sala. Ya lo explicamos, otra vez una pincelada. Los nodos de una sala son frecuencias resonantes que se forman en espacios cerrados debido a las dimensiones de la propia sala. También hablamos de las dimensiones de una sala. Tenéis un post donde os decía cuáles eran las mejores y cómo deberíamos aplicarlas. Estas resonancias pueden causar picos y caídas o cancelaciones en la respuesta de frecuencias de un cuarto, sala o lugar de escucha o medio de escucha. Es común tratar las salas con paneles absorbentes y difusores, trampas de grave, etcétera, para minimizar los efectos de los nodos de sala o modos de sala. Granular síntesis 91 o síntesis granular. La síntesis granular es una técnica de síntesis de audio que descompone el sonido en pequeños fragmentos llamados granos, que pueden ser manipulados y reorganizados para crear texturas sonoras complejas y abstractas. Estos granos, que suelen durar entre 1 y 100 milisegundos, pueden ser modificados en términos de pitch, duración y posición temporal, permitiendo una amplia gama de posibilidades creativas. 92. Revolution Reverb o reverberación con convulsión. La reverberación con convulsión es un método que utiliza una respuesta a impulso IR de un espacio real para aplicar reverberación a una señal de audio. Esto permite recrear con precisión la reverberación de entornos físicos como iglesias, salas de concierto o estudios específicos, añadiendo un realismo inigualable al sonido. 93. Sonido 360 o 360 Sound. El sonido 360 es un método de grabación y reproducción de sonido en 360 grados. Dicen que no se puede controlar, que no se puede medir y que no se puede reproducir. Pues ¿esto qué es? Que captura la información de la dirección del sonido, permitiendo una experiencia de audio inmersiva. A diferencia de otros sistemas envolventes, no se limita a un número fijo de canales, lo que lo hace ideal para grabaciones en realidad virtual o realidad aumentada, VR o AR. Hit Drum 94. El Hit Drum es la cantidad de espacio disponible entre el nivel máximo de una señal de audio y el punto en que se producirá la distorsión o recorte, el clipping. El hit drum de un amplificador que muy pocas veces conseguimos saber. Tener un hit drum adecuado es esencial para evitar la distorsión, permitiendo que las señales transitorias fuertes no saturen el sistema. Es decir, si tenemos una batería de esas que hemos dicho antes, que parecen cañones, y no tenemos un buen hit drum, va a haber clipping. El amplificador se va a saturar si, sobre todo, tiene muchos vatios, pero poca corriente. La fuente de alimentación se amorrará, los transistores las pasarán canutas y tenemos hit drum. Si no tenemos un buen hit drum, clipping, distorsión al canto. 97.
Bit depth o profundidad de bits. La profundidad de bits se refiere al número de bits utilizados para representar cada muestra de audio en un archivo digital. Como hemos dicho antes y también vimos en un anterior post, a mayor profundidad de bits, mayor es el rango dinámico y la precisión con la que se puede representar la amplitud de una señal. En audio digital, 16 bits, común en CD, mientras que 24 bits o más se utilizan en grabaciones de alta calidad o high res. 96. Sample Rate Conversion o conversión de tasa de muestreo. La conversión de tasa de muestreo es el proceso de cambiar la frecuencia de muestreo de un archivo de audio, por ejemplo, de 48K a 44,1K. No os aconsejo hacerlo, ya vimos también el porqué. Este proceso es necesario cuando se combinan fuentes de audio con diferentes tasas de muestreo. En este caso sí, por eso se utilizan frecuencias muy altas en estudio, para poder bajarlas y juntarlas con otra, y preparar el audio para su distribución en diferentes formatos, o dicho de otra manera, diferentes masterings. 97. Frequency Response, respuesta de frecuencias. La respuesta de frecuencia describe cómo un dispositivo de audio, por ejemplo, un micrófono, un altavoz, un auricular, etcétera, responde a diferentes frecuencias de audio. Una respuesta de frecuencia plana significa que el dispositivo reproduce todas las frecuencias con la misma intensidad y que por lo tanto no colorea, lo cual es ideal para una reproducción precisa del sonido. 98. Dehazer. Un dehazer es un procesador de audio que reproduce o elimina las sibilancias excesivas en una grabación vocal. Antes lo hemos visto. Las sibilancias son sonidos agudos como la S, la SH y la CH que pueden ser muy desagradables cuando son demasiado prominentes. El dehazer atenúa esas frecuencias específicas para suavizar la vocal sin afectar el resto de la señal. 99. Pitch Crusher. El Pitch Crusher es un efecto que reduce la profundidad de bits de una señal de audio, introduciendo una distorsión digital característica y reduciendo la calidad del sonido. Insisto, reduciendo la calidad del sonido. Este efecto es utilizado creativamente en la música electrónica y experimental para agregar textura y carácter a los sonidos. Finalmente, 100. Aural Exciter. El Aural Exciter es un procesador de audio que añade armónicos agudos y mejora la presencia y la claridad de una señal de audio. Se utiliza para revitalizar grabaciones apagadas o añadir brillos a la mezcla final, especialmente la masterización. También existen los boombox o sintetizador de graves que lo que hacen es exactamente lo mismo, pero solamente en las frecuencias subgraves. Bien, si me permitís una pequeña licencia, y ya que esto queda un poquitín largo, pues un poquitín más. Vamos a poner unos cuantos bonus. 101. Multitrack Recording, grabación multiplista. La grabación multitrack es un proceso para grabar diferentes sonidos en pistas separadas, permitiendo la edición, mezcla y procesamiento de cada pista de manera totalmente independiente, en la base de la producción musical y grabación moderna, facilitando la creación de mezclas complejas y detalladas. 102. Intermodulación distortion o distorsión de intermodulación, también importante. La distorsión de intermodulación es un tipo de distorsión que ocurre cuando diferentes frecuencias interactúan y generan nuevas frecuencias que no estaban presentes en la señal original. Los armónicos que a ese señor le gusta tanto generar, lo que crea son distorsión armónica. Es un problema común en algunos amplificadores y otros equipos de audio, afectando la claridad y fidelidad del sonido. 103. Phase vocoder. Un phase vocoder, antes hemos visto el vocoder, es una técnica avanzada de procesamiento de señales que permite manipular la frecuencia y el tiempo de una señal de audio de manera independiente. Es utilizado en efectos de pitch shifting y time stitching con alta calidad, manteniendo la claridad del sonido mientras se alteran sus características. El efecto hash. 104. El efecto hash es un fenómeno psicoacústico donde una señal de sonido es percibida como proveniente de una dirección específica cuando es reproducido en el estéreo o en un pequeño retardo entre los canales izquierdo y derecho. Es utilizado en la mezcla para posicionar sonidos en el campo estéreo sin cambiar el volumen relativo. No se puede medir, no se puede controlar, no se puede reproducir. Pues aquí tenemos una aplicación. 105. Deezer o Deezer. ¿eh? El Deezer es un ruido de baja amplitud añadido a una señal de audio digital para reducir los errores de cuantificación
al convertir un audio en una mayor profundidad de bits. ¿Ves lo que pasa cuando te pasas? Es esencial en la masterización para asegurar la reproducción profundidad de bits que se introduzcan en artefactos audibles en la señal final. 106. Loudness normalization o normalización del volumen. La normalización del volumen es el proceso de ajustar el nivel de audio de diferentes pistas para que tengan un volumen percibido consistente. Es crucial en la era del streaming, donde los servicios como Spotify y YouTube ajustan el volumen de las pistas para mantener una experiencia auditiva uniforme entre diferentes canciones y contenidos. ¿Ves lo que hace YouTube y Spotify? Entre muchas otras cosas. Lunes Normalization, de aquí a aquí y de aquí no pasa, chaval. Tú, si tú grabas a 48 o a 96 o a 192, que yo, Spotify y YouTube te lo dejaré como me dé la gana. 107. Dynamic Equalization. El ecualizador dinámico es otro tipo de ecualización. Combina las funciones de un ecualizador con un compresor, permitiendo que la ecualización de una banda de frecuencias específica cambie dinámicamente en la respuesta de nivel de la señal. Es útil para abordar problemas de frecuencias que solo ocurren en ciertos niveles de volumen, como por ejemplo resonancias o sibilancias. Insisto, ecualización dinámica. Los ecualizadores no sirven para nada. Pues ves, entre otras cosas, para esto. 108. Transient Shaper. Un Transient Shaper es una herramienta que se centra específicamente en modular los transientes, antes hemos visto que eran, de una señal, permitiendo a los ingenieros o técnicos de audio aumentar o disminuir el impacto inicial, ataque y la caída decay de un sonido, especialmente útil en la producción de percusiones donde se desea controlar la fuerza, el pum, el bombardeo y la claridad de cada golpe. Sin esto es imposible que una batería suene como un cañón y realmente clara. 109. Beeps síntesis o síntesis por tabla de onda. La síntesis por tabla de onda es un método de síntesis de sonido que utiliza formas de onda pregrabadas, tablas de onda, que pueden ser escaneadas y manipuladas en tiempo real para crear sonidos complejos. Es común en sintetizadores digitales y es valorada por su capacidad de generar una amplia variedad de timbres con alta precisión. Timbres igual a armónicos, wavetable síntesis o síntesis de tabla de ondas, otra manera de generar armónicos. 110, finalmente, tape saturation, saturación de cinta. La saturación de cinta es un efecto de audio que simula el sonido cálido y comprimido de las grabaciones analógicas en cinta magnética. Insisto, simular el sonido cálido y comprimido. Introduce armónicos suaves, compresión natural y un ligero color o coloramiento al sonido, siendo ampliamente utilizado en la masterización para agregar calidez y carácter a las grabaciones digitales, sobre todo en aquellos masterings que van a vinilos. Tape saturation y mi grabación digital sonará como un vinilo. Y señores, esto es todo por hoy, que no ha sido poco, ni es poco, ni seguirá siendo poco. Espero veros en un próximo post. Hasta luego.